Yorana Corúa te Majingoe, Yangarina, Mahana Hopea, o te Aatine, o te interescolar, Hakahin Matou, y tenga Harhapi, y Ireai, y te Matahiti, Maite Iva, que te Ahuru, que te Ahuru Matoru, que te Ahuru Mapai. Queremos agradecer la convocatoria que hemos tenido y la participación de los colegios en este interescolar en su sexta versión. Muy agradecidos del trabajo que han hecho los profesores en sus colegios. Agradecer a Karina, al profesor Claudio, Matías, al profesor Carlos Zamorano también del San Sebastián, que hemos visto cómo durante el transcurso de estos interescolares hemos ido mejorando tanto en conducta como disciplina como el manejo del deporte, así que muy agradecidos. Tenemos cosas que destacar siempre y por eso es que estas instancias para los niños son súper importantes y esperemos que ya a partir de ahora en adelante se logren motivar y puedan los propios colegios generar instancias para que nuestros niños tengan más espacios durante el año para este tipo de deporte. En este caso, como corporación, tratamos de hacer lo que alcanzamos con todos los deportes que hay y los tiempos que tenemos, pero como hemos dicho antes, este es un empujoncito para ver gente, los propios apoderados también que puedan acompañar a los profesores y generar un campeonato más largo para que tengan más opciones de tener ahí roce y encuentro entre los propios colegios que ayuden a que los niños ganen más espacios en los fines de semana acá en el Coro Painecol. Premiaremos los primeros, segundo y tercer lugar, así como también los goleadores, Vallas menos Matías y jugador fair play, que para nosotros es muy importante porque refleja en los niños los valores que nosotros queremos promover, como el juego limpio, la empatía, la solidaridad, el compañerismo. Y hemos tenido en este campeonato instancias muy lindas, que nos dan que nos enorgullece como adultos de verlos en nuestros niños y que nos dan esperanza de que el día de mañana el fútbol acá en Rapa Nui pueda tener mejores valores. Lo que más me gustó del partido fue que, la idea era entretenerse y me gustó harto eso. Me gustó en realidad todo y lo que harto me costó fue jugar contra la Aldea, que es muy buen equipo y juegan muy bien. Muy importante para nosotros participar por un montón de aspectos de desarrollo personal de los niños. El convivir y el clima que se genera, la camaradería que se genera entre los establecimientos educacionales es súper linda. Independiente que ganamos las dos categorías, estamos súper contentos. Yo quiero invitar también a la corporación y agradecer para que estos eventos sean más seguidos, no solamente una vez en el año, porque los niños los disfrutan, los papás vienen, tanto que nos cuesta traer a los papás y los he visto en todos los partidos, tanto a los papás de nuestro colegio, el Liceo Aldea Educativa, como a los papás y apoderados del resto de los establecimientos educacionales. Así que contenta, agradecida, feliz por nuestros niños y orgullosa de ellos también. Entretenido porque pudimos entrenar más y aprender cómo son los otros niños de los otros colegios y así vamos aprendiendo el fútbol y lo que nos gusta. Y gracias a la CONDEFO por esta oportunidad. Es súper importante, incluso hay que seguir fomentando que existan más espacios como este. Ellos compiten, comparten, se recrean y vienen a divertirse en torno al fútbol. Es muy importante que tengan estos espacios los niños para seguir creciendo en lo valórico y en lo personal, en lo físico también, deportivo. El campeonato me ha parecido espectacular, ya con mi hija, segundo año que participamos, los niños súper comprometidos, las familias comprometidas, se puede ver acá el apoyo de papás, abuelos, tíos. En general da una instancia para a la familia acompañar sobre todo a nuestros hijos. Bueno, del Colegio San Sebastián nos pareció muy bueno que los niños tengan la oportunidad de tener esta competencia, así que felicito a la CONDIR. Es muy importante para nuestros niños que hagan deporte y que vean que la vida sana es realmente una actividad que sirve para la vida. Así que los felicito. Me gané un premio por ser el mejor arquero de la Sub-9 y lo que sentí es la diversión, que jugamos a un deporte que me gusta
Y pues nada, que todos juguemos bien. Le mando un saludo a todos, al Aito, al Té, al Toge, al Felipe, al Mata, al Matahiti, al Daraku, a todos. Que gracias a ellos pudimos ganar todo, pudimos conseguir todos estos trofeos.